una producción de Troop. Este podcast es presentado por Exdata, el estudio de análisis y visualización de datos más efectivo en México. Es el manual que necesitas para potenciar tus negocios y proyectos a través de los datos. Hola Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido a DataShot, encantada de tenerte acá. Igualmente. Bueno, pues la verdad teníamos muchas ganas de tener a alguien de Cinépolis que nos contara un poco más acerca de lo que hay detrás de los datos de... Entonces, ¿estás listo para contarnos? Listo y preparado. Súper. Bueno, me gustaría comenzar preguntándote, ¿en qué estás trabajando actualmente? ¿Cuál es el rol que ejerces en Cinépolis? Sí, a ver, te platico. Yo en Cinépolis tengo un título ahí medio rimbombante, pero al final del día llevo al equipo de Data Science en Cinépolis. Ok. Yo, de hecho, no estoy basado aquí en la Ciudad de México, estoy basado en Dallas, en Texas. Da la casualidad que ando por aquí por las fiestas decembrinas. Muy bien. Pero sí, o sea, llevo al equipo global de Data Science. Tenemos ahí varios proyectos con Cinépolis que mucho es de evaluación de impacto, como experimentos y cosas así, aquí un poquito más, ahora sí que on the ground, de inferencia causal. ¿No? Uh-huh. Traemos varios proyectos en Cinépolis. No te voy a contar de uno en particular porque si no mi jefe me dice de qué estás hablando de nuestras cosas en otros lados. Okay. Pero sí te puedo contar como alto nivel pues, de qué son este tipo de cosas en las que trabaja el equipo de Data Science, ¿no? Vale. Tenemos, como te dije, cuatro grandes temas. Yo creo que el más importante es el de marketing personalizado, uh-huh. Que es mucho pues esta parte de marketera con datos individualizados, granulares de comportamiento, ¿no? Y para tratar siempre de decir, ok, ¿qué es lo que tendría que hacer o qué es lo que le tendría que vender a cada una de estas personas? O sugerir o poner así como en mensajitos para que esta persona venga un poco más o compre un poco más en el cine. Ok. ¿No? Entonces es mucho de comportamiento, un poquito de behavioral, un poquito pues, bastante estadístico y de modelos también inferenciales al final del día porque pues vas haciendo experimentos y vas diciendo, ok, yo creo que a esta gente le va a gustar pues tal cosita, ¿no? O yo creo que a esta otra gente le va a gustar estas películas. Entonces pues ahí tenemos varios modelos para hacer recomendaciones, para pues tratar de entender qué es lo que más nos genera a nosotros valor y obviamente que al cliente le guste, ¿no? Porque al final del día si al cliente no le gusta, pues no va a venir más y no va a comprar más. Definitivo. Pero ¿cómo le hacen como para identificar a su público? O sea, siento que, pensando un poco en mi experiencia como consumidora uh-huh. Como para identificar sexo, edades, preferencias, o sea, siento que no son tan invasivos en cuanto a esa parte de los datos. Para nada. En el sentido de que no somos invasivos todavía, y eso es bueno que me digas. Casi todo, la verdad, ahorita lo hacemos con los clientes del programa de lealtad. Ok. Entonces, pues por definición, alguien que se inscribió al programa de lealtad te da su información porque sabe, cree, siente que lo que vas a hacer, pues, le conviene, ¿no? Sí. O sea, sí, te doy chance de que me mandes promociones. Sí, te doy chance de que me des todo esto. Sí, y pues cuando te inscribes, te preguntamos tu nombre, tu sexo, tu fecha de nacimiento y... no me acuerdo qué otra cosa, ¿no? Pero te preguntamos cositas básicas. Ajá. Y ya de ahí lo que vamos usando es, pues, un poquito tu comportamiento tanto transaccional como de otras fuentes de datos por ahí que tenemos que... Digo, al final del día todo es algo que nos han dado permiso de usar. Sí, sí. Y que todo el mundo en la industria lo hace, pero pues al final, no sé, son cosas como del teléfono, qué tipo de teléfono usas o dónde abres. Si te mandamos un mail, lo abres, no lo abres, le das clic, cosas de este estilo, ¿no? Claro. Sí, ok, pues lo normal, digamos. Sí. ¿Y qué tanto impacto tiene como la parte de consumo de cine, o sea, de películas, como con todo lo demás agregado dentro de las salas, comida, etcétera? ¿Cómo? ¿En qué sentido? Ajá, o sea, como dentro de los análisis que ustedes implementan, ¿qué tanto impacto tiene, pues, el hecho de que solo voy al cine, también consumo algunos productos extra o así? Yo creo que eso más bien como que lo usamos para segmentar a nuestros tipos de clientes. Ok. ¿No? Ahí nosotros apoyamos mucho al equipo de marketing para hacer cosas un poquito más analíticas, más finas. Ajá. Y que al final nosotros somos pues ahora sí como medio un centro de consultoría interna de Cinépolis, ¿no? Okay. Entonces apoyamos a diferentes equipos, en este caso el equipo de marketing. Decimos, a ver, mira, creemos que esta segmentación te va a funcionar bien para este tipo de análisis por X, Y, Z, ¿no? Ya. Porque ellos también tienen sus propias segmentaciones para lo que se te ocurra, ¿no? O sea, el programa de lealtad, de que el fan fanático y super fanático. Sí. Lo usamos, ¿por qué? Pues para
premiar a los niveles de lealtad, ¿no? Pero sí. no necesariamente esos segmentos los usamos para otros segmentos de pues, análisis o ejercicios más cuantitativos que hacemos. Ok, es como parte del intercambio que hablábamos antes, ¿no? De tú me das esta información, pues yo te beneficio de esta otra forma. Exacto. Ok, ahora me gustaría que nos contaras algún caso relevante que tengas por ahí a lo largo de tu carrera. Sí, cuando me dijeron de esta pregunta, pensé en dos cosas. Una como más como profesional en el sentido más técnico de mi carrera, uh-huh, y otra más vocacional o, okay, o de plan de vida, ¿no? Cuando empecé mi vida laboral, yo trabajé en una consultoría pequeña con unos ex socios de una de estas grandes consultoras, uh-huh, y tuvimos un proyecto muy padre con un instituto de gobierno mexicano que a lo que se dedicaba y a lo que todavía se dedica es a pues, tomar acciones y hacer políticas públicas contra el cambio climático. Okay. En aquel momento, esto ya tiene, ha de haber sido 2012, 2013, una cosa así, 10 años, más de 10 años, listo. La chamba era ayudarles a planear acciones contra, o más bien para la adaptación del cambio climático en todos los municipios de México, ¿no? Okay. Entonces, era una chamba muy padre, porque al final del día era para implementar políticas públicas que pudiera tomar el gobierno mexicano para decir, a ver, pues tenemos todos estos municipios, ¿no? En todo el país. Son más, ya no me acuerdo el número, sorry, todas las personas que tienen municipios, que saben, que trabajan mucho con municipios, ya no me acuerdo, sé que son más de 2000. Y teníamos ciertas metodologías que alguien más desarrolló, uh-huh, pero un poco para ayudar a las personas que se dedican justo al cambio climático a estimar riesgos, ¿no? Okay. Riesgos cuantitativos de potenciales catástrofes climáticas. Ya. Yeah, ¿no? uh-huh. Entonces, hasta aquí todo es contexto, ¿no? Uh-huh. Lo que yo hice en aquel momento, o más bien lo que me encargaron, que ahí medio intenté hacer, porque en aquel momento yo no programaba así medio hardcore, como después sí lo hice, lo que me encargaron era tratar de estimar para todos los municipios de México como cuáles eran los que mayor riesgo contra el cambio climático tenían, ¿no? Y riesgo no solo era como probabilidad de que algo malo sucediera, sino era una especie de valor esperado que era, pues a ver, estos municipios tienen cierto output económico, ¿no? Ajá. Que puede ser un output por la población, porque siembran ciertas cosas, porque tienen ganadería, porque hay extracción de metales, o sea, toda una serie de cosas económicas que se generan en esos municipios, ¿no? Entonces, o sea, los riesgos eran así que inundaciones o ese tipo de cosas. Inundaciones, huracanes, olas de calor, okay, aumentos drásticos o bajadas drásticas en la temperatura en ciertas temporadas. Uh-huh. Y para esto teníamos una cantidad que en aquel momento para mí era brutal, de datos que eran como matrices, uh-huh, de todo el país, y eran como tanto datos históricos como predicciones hacia adelante que alguien más hizo, de cómo iba a estar la temperatura y la precipitación y los eventos catastróficos en todo el país. Okay. Entonces, digo, para no hacer mucho el cuento largo, al final lo que hice fue agarrar como pude toda esa información, tratar de calcular ciertas probabilidades de catástrofe, según todo esto, pues metiéndose a literatura, que yo nunca estudié cambio climático, yo no soy ecólogo, yo nada. Sí. Entonces fue como meterse todo un tema nuevo, sí, muy rápido, y tratar de decir, ok, con toda esta información que tenemos, ¿cómo podemos estimar todo este pues, impacto de catastrófico dentro de 15, 20, 30 años? ¿No? Algo hicimos. Salió ahí un diagnóstico, salieron como, pues hay que ponerle atención a estos 50 municipios y luego a estos 200 municipios. Entonces, pues ya hicimos todas una serie bonita de recomendaciones como hacen los consultores. Okay. Y se la entregamos ahí a este bonito organismo internacional. Entonces, como que en aquel momento, a principios de la carrera, yo sentí, de mi carrera profesional, pues yo sentí padre porque dije, pues es un proyecto que al final del día va a beneficiar, ¿sabes? Al país. Tiene gran impacto, así. Uh-huh. Al gobierno. Pero, y hay un pero en esta bonita historia. A ver. Me enteré, pues como 1 año, 2 años después, porque seguí medio en contacto con algunas personas que trabajan en el instituto después de ese proyecto. Y básicamente me dijeron, sí, la verdad estaba muy padre lo que hicieron, pero hubo un cambio de administración y la administración dijo, muy bonito esto, pero se va a la basura. ¿Cómo? Entonces, casi no pasa. Ay, sí. Ya sé. Entonces, y me voy a adelantar alguna de las preguntas que vas a hacer en el futuro, pero algo que a mí me marcó muy,
desde, pues ahora sí que al principio de una carrera profesional, es que aunque hagas una buena chamba, pues de repente hay agentes externos que van a ver tu trabajo y por muy bien hecho que esté, hay otros mecanismos allá afuera, otros factores que pueden decir, ¿sabes qué? Pues no voy a tomar esto que hiciste y pues ni modo, ¿no? O sea, es un poquito un golpe a tu ego, un golpe a... Pues no sé qué sea realmente, pero a ese trabajo que tú hiciste y que además pues podía beneficiar a un grupo, en este caso a todo un país, ¿no? Sí. Entonces fue un poquito triste esa experiencia. Qué mala onda. No, sí, pues es que, o sea, creo que fue un gran aprendizaje que te tocó a temprana edad o a temprano como punto de tu carrera, pero que, o sea, supongo que actualmente ya es más como preocuparte por cuál es el impacto que va a tener lo que estoy haciendo ahorita o cómo eso te marcó actualmente. Es buena pregunta. Creo que depende, porque hay veces en las que al final del día parte de tu chamba es entender qué tanto esto va a impactar al negocio, ¿no? En este caso ahorita que estoy en Cinépolis. Entonces, si hay algo que creo que va a impactar al negocio, pues primero es un poquito jugar a la política. Digo, ya en la posición en la que estoy, pues es un poquito jugar política de, a ver, ¿cómo le hago para lo que sea que estoy haciendo tener buy-in y efectivamente se implemente, ¿no? Sí. Porque si no está ese buy-in, pues por muy bien hecho que esté, por muy bonito que esté, alguien va a decir, no sé, ¿y por qué crees que esto es mejor que lo que yo ya hago? ¿No? O sea, estás diciendo que lo que estoy haciendo está mal. Entonces, hay de repente muchas fricciones que tienes que andar navegando y trabajarlas mucho antes de empezar a hacerlo técnico, ¿no? Ya. Entonces, creo que en ese sentido, pues, ahorita tengo mucho más de práctica que la que tuve en aquel momento, pero la realidad es que también a veces va a ser como de allá arriba alguien dice, ¿sabes qué? No queremos hacer eso, y aunque ya lo hayas hecho, pues no se va a hacer. Ni modo, no depende de ti. Exacto. Pero sí, es un punto importante. Y como volviendo un poco a la parte de los datos en sí, ¿tienes como alguna historia favorita que tú digas como... Pues sí, esto no, o sea, como que nosotros siempre decimos, los datos están en todos lados. Hemos hecho proyectos que incluyen gastronomía, comida, bla, bla, bla. O sea, están en todos lados. Entonces, para ti, ¿cuál ha sido como alguna historia que haya marcado un poco y que digas como, no sabía este dato? No tenía idea cómo responder a esta pregunta. Porque no quería contar algo del trabajo porque como que también dije, X algo más trabajo. Divertido. Y... sorprendentemente se me vino a la mente una historia que como que ha aparecido varias veces en mi vida, porque ha salido como en clases o como en videos o no sé, cosas que de repente veo y no sé por qué hace poco la vi. Creo que ya me acordé por qué la vi. Creo que hace poco fui con mi marido a Londres, a algún lugar, a un museo y vi un mapa del que les voy a hablar ahorita. Okay. Y dije, ay, mira qué chistoso, este es ese mapa. Ajá. La historia es esta. En 1854 había una epidemia de cólera en Londres, en particular en Soho. Y había a quien entiendo que le llaman uno de los primeros epidemiólogos, se llamaba John Snow, que era un médico al final del día. Y este médico, pues al final del día le encargaron entender un poquito cómo se contagiaba el cólera, ¿no? Porque lo que estaba pasando es que se estaban muriendo las personas. Nadie sabía por qué. En aquella época, pues, no había conocimiento de los gérmenes. Sí. Y todos creían que era por el mal aire, ¿no? La teoría del miasma, que era el mal aire. Entonces, si tú y yo estábamos ahí y yo tenía cólera, a ti te iba a dar porque el aire estaba malo. Sí. Entonces, lo que hizo Jon Snow, en muy pocas palabras, fue pues ir casa por casa, entendiendo qué es lo que había hecho esa gente que vivía ahí, entender de dónde sacaban, o sea, como que fue haciendo un mapita así de, pues en estos lugares hay tantos casos. Y lo fue haciendo en todo ese distrito, que es Soho, para, si les dice algo ese distrito en Londres, es un espacio como de 10 cuadras por 10 cuadras, o sea, no era tampoco tan grande. Fue casa por casa y fue poniendo en un mapa todos los casos que había. Y cuando puso en ese mapa toda esa información, se dio cuenta de que el 95% de los casos de las muertes de cólera estaban alrededor de una bomba de agua. Ok. Y como que de ahí dijo,
¿podrá ser que la gente en realidad se esté infectando por agua contaminada? Y como que platicó con ciertas personas del gobierno inglés en aquel momento, les dijo, miren, a ver, hice este mapa, conté las personas que estaban aquí, además encontré como un corner case de que la gente que trabajaba en esta cervecería, ninguna de ellas les dio cólera, ¿no? Ok. Y al preguntarles a todas esas personas de la cervecería, identificó que esas personas no bebían agua, sino que bebían cerveza, porque les pagaban con cerveza. Entonces dijo, a pesar de que ellos trabajan en esta calle donde está la bomba, nadie de ellos tuvo cólera. Sí. Entonces como que dijo, yo creo que lo que está pasando es que la gente se está contaminando por el agua, ¿no? Ajá. Entonces, y esta historia me la han contado muchas veces, un poquito en diferentes contextos, así como en clase de análisis geoespacial, en clases de estadística. Al final del día es cómo agarras un caso, cómo chance no sabes por dónde ir, pero pues tienes datos, vas recolectando datos, vas poniéndolos de cierta manera y eso te ayuda a hacer una hipótesis, ¿no? Sí, sí, sí. La hipótesis de este John era, pues la gente se está contaminando por el agua porque todas las personas a las que les pregunté, oye, ¿de dónde estás sacando el agua? Le están sacando de este pozo. Entonces, algo ha de tener ese pozo, claro, que está haciendo que todas las personas que le están agarrando el agua de ahí se estén enfermando de cólera. Sí. Y al final, y uniéndolo un poquito a esta vida que te digo, un poquito que he trabajado en temas de policy y que me gusta, él dijo, yo les recomiendo a ti, gobierno de la ciudad de Londres, que quites como la bomba de este pozo en lo que vamos viendo qué onda. Y sí, o sea, la quitaron, al final del día creo que... Al final del día la gente empezó a escapar de ese distrito porque como se están muriendo dijeron, claro, me voy de aquí porque entre qué es el agua, entre qué es el aire, todo yo no sé, mal, me voy. Así. Pero lo que sí es como cierto y registrado es que la mortalidad bajó drásticamente después de que quitaron esa llave, ¿no? Yeah. Entonces, y eventualmente como varias décadas después, pues alguien ya confirmó que sí era, el cólera se transmitía por el agua líquidos contaminados. Sí. Ya, qué cañón. O sea, sí está interesante. Me gusta la analogía porque justo es un caso como muy... O sea, ahorita ya contamos con muchísima tecnología y inteligencia artificial y, o sea, de que cedes tus datos y que vean cómo navegas en tu celular, etcétera. Pero pues desde antes había como estas formas súper rústicas, le voy a llamar, pues de recabar información, de entender patrones, de como plasmar estos datos, o sea, a través de un mapa, a través de, no sé, diferentes cosas. Entonces está padre como volver un poquito en el tiempo. De hecho, voy a hacer un pequeño comercial, pero dentro de la temporada tenemos... O sea, un episodio es una entrevista con nuestros invitados y el otro es una historia que justo le llamamos datos históricos, donde contamos este tipo de cosas, ¿no? O sea, cómo utilizamos el análisis de datos desde hace miles de años. Entonces, me gusta que hayas utilizado este ejemplo. Gracias por compartirnosla. Y, bueno, un poquito para ir cerrando la entrevista. Digo, ya sé que ya me contaste por ahí una recomendación, como una experiencia, pero... te voy a hacer pensar en otra cosa. ¿Qué te recomendarías a ti mismo si tuvieras 20, 25 años? Yo sé que estás muy joven todavía, pero... y estuvieras empezando. Lo bueno es que había pensado en más de una recomendación. Entonces te puedo decir la otra. Menos mal. Yo creo que algo bien importante es saber comunicar. Yo creo que las personas que estamos metidos en el mundo de los datos... En promedio, no es la regla, pero en promedio, solemos ser un poquito más introvertidas, tal vez no compartimos todo lo que estamos pensando, y yo creo que pues, hay mucha gente brillante en el medio, ¿no? Sí. Y a veces se quedan, y yo lo veo con algunas personas de mi equipo, o sea, son brillantes, cuando les pregunto, pues, me hacen análisis bastante bien hechos, dicen, oye, me metí en esto y en esto y en esto porque saqué tal y tal y tal y tal hipótesis, pero no lo comunican hasta que no les preguntas, ¿no? Yeah. O luego cuando lo tienen que hablar, como digo yo, en cristiano a las personas que pues, no son técnicas, son muy inteligentes, pero solo no son técnicas y no saben lo que es una regresión o lo que no saben que es un experimento randomizado controlado, pues de repente se quedan así como de... ¿Y cómo lo digo? Deberías saberlo. ¿No? Entonces, yo creo que algo bien importante es comunicar de una manera que pues, al final transmitas lo que quieres decir,
siempre sin minimizar el hecho de que la otra persona seguramente es una persona inteligente y capaz, pero solo no habla tu mismo idioma técnico. Sí. Y siempre pensando en cómo... Pensando en tu público y pensar en lo que quieres lograr, ¿no? ¿Quieres convencer? ¿Quieres compartir un mensaje? ¿Quieres negociar un tema de, oye, pues a ver, no sé, un proyecto random? Mira, tenemos todos estos segmentos, ¿no? Pero si tú quieres hacer lo que tú me estás diciendo, necesitamos estos otros segmentos, ¿no? Entonces, como compartir muy bien esos pros y contras de cada opción. O sea, creo que hay que entender muy bien qué es lo que quieres, a quién se lo quieres contar, cuál es tu necesidad y pues hacerlo de una manera un poquito más, no sé, sencilla, fácil. Sí. Coloquial. Como, sí, lo buscar como ese punto medio entre transmitir la parte difícil técnica, o sea, donde tú ya te metiste ahí más como profundamente, a ponerlo en palabras coloquiales para la otra persona que, o sea, seguro entiende el punto simplemente con otras palabras o así, ¿sabes? Y que no es trivial, o sea, yo medio lo aprendí porque estuve en consultoría y creo que esto es algo que te enseñan muy bien cuando trabajas en consultoría. Entender quién es tu audiencia, a quién le estás hablando. ¿Es un gerente? ¿Es alguien de tu nivel? ¿Es alguien que está haciendo la chamba en el día a día? ¿Es un CEO? ¿Es un CXO? O sea, ¿a quién le estás hablando? ¿Qué es lo que quieres comunicar? ¿No? O sea, ¿es un análisis? ¿Es un trabajo final? ¿Es una propuesta de algo nuevo que vas a hacer? O sea, ¿a quién? ¿Cuál es tu objetivo? Y lo que quieres lograr en esa conversación, ¿no? Sí. La conversación pueden ser 5 minutos, pueden ser 1 minuto, pueden ser 1 hora. Entonces tienes que estar bien preparado para saber qué es lo que vas a platicar en ese periodo. Vas a convencer, vas a... O sea, sí. De nuevo, tienes muchos potenciales objetivos. Y pues la única forma de hacer eso es practicándolo. Sí. Entonces perderle un poquito el miedo a... pues platicar y estar, decir las comunicar. Cosas. Oye, y quiero como indagar un poquito más en eso, porque ¿tienen como algunas o han identificado algunas herramientas que les sirvan para pues comunicar esto de forma más sencilla? Por ejemplo, en Exdata nosotros como utilizamos mucho el recurso de la visualización de datos, pero o sea, tenemos todo un equipo que se dedica a eso y como que a buscar los gráficos adecuados, los colores, la parte psicológica, o sea, como muy a detalle, pero no sé si ustedes han utilizado como algún otro tipo de herramientas o algo por el estilo que pueda complementar para que la comunicación sea más eficiente. Sí, o sea, más o menos. Porque herramientas, digo, creo que todos tenemos los mismos tipos de herramientas que suele tener la gente de Analytics, ¿no? Que van a hacer dashboards o que van a hacer como cosas como Tableau, cosas por el estilo. Ya si te quieres ver muy fancy, pues hacer tus propias cosas en D3 o cosas por el estilo. Sí. Pero yo te diría que más que una herramienta es entender... Hay unos libros buenísimos que a mí me enseñaron cuando era consultor de cómo contar tu historia con data, ¿no? Buenísimo. Y literal eran dibujos de señores de 50 años, que además son libros de hace 50 años, seguramente estas personas que hicieron los libros, pues igual ya no están aquí, pero decían, a ver, si tú quieres hacer como comparaciones, estos gráficos son los buenos. Si tú quieres enfatizar como crecimientos, pones así, mismo gráfico, pero highlighteas otro tipo de información, ¿no? Y hay muchos recursos de esos, sobre todo de las consultoras grandes, que te enseñan mucho a cómo comunicar dependiendo del mensaje que quieres dar. ¿Quieres comunicar un crecimiento? Así. ¿Quieres comunicar una diferencia? Asá. ¿Quieres comunicar un no sé qué? Así, ¿no? Claro. Y hay un libro que a mí me gusta que si mal no recuerdo, se llama Storytelling with Data, que es bueno para esto. Hay otro que va a sonar horrible, pero es un gran libro. Es como Say It with Presentations. De nuevo hecho por ex consultores. Y que ahí viene pues un poquito una guía de cómo puedes armar slides para contar mensajes, ¿no? Súper. Igual y mucha gente no hace slides. Igual las personas hacen dashboards o hacen gráficos, pero pues un poquito, o sea, el concepto sigue ahí, ¿no? Sí. Que es cómo comunicas de una manera gráfica cierta información.
Sí, y que nos ha pasado, ¿no? Que muchas veces le presentas un dashboard a un cliente o algo así y es como, ¿cuál es la historia que cuenta este dashboard? O sea, no es nada más como, sí, poner ciertos datos o así, sino que justo todo tenga, o sea, como que esto va después de esto y pues vas así como en orden, no sé, cronológico o así. Entonces sí hay muchos detalles dentro de el cómo exponemos la información. Muy bien. Pues muchas gracias, Héctor, por compartir con nosotros. Encantada de tenerte en DataShot. Y pues nos vemos en el próximo episodio. Gracias por la invitación. Comparte este episodio y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, @DataShotMX. Danos 5 estrellas en Spotify para que más personas nos encuentren y sigamos transformando datos en activos. Yo soy Lilian Cuesta y nos vemos en el próximo episodio.